Las palabras que estás a punto de escuchar pueden llenar tu vida de esperanza. ¿Y si te dijera que cada vez que pronuncias ciertas oraciones, en lugar de agradar a Dios, estás provocando su ira? La Biblia advierte claramente sobre palabras que, lejos de ser escuchadas en los cielos, son consideradas una abominación. Hoy revelaré las 3 oraciones que Dios absolutamente detesta, y te sorprenderá descubrir que millones de creyentes las repiten diariamente sin saber que están atrayendo castigo divino sobre sus vidas. Quédate hasta el final porque la tercera oración podría estar destruyendo tu vida espiritual en este mismo momento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. La información que compartiré hoy podría ser la diferencia entre una vida de bendición y una de maldición para ti y tus seres queridos. Muchos creen que cualquier oración es agradable a Dios. Al menos está orando, decimos, como si el mero acto de dirigirnos al cielo garantizara una recepción favorable. Pero las Escrituras pintan una imagen muy diferente. No todas las oraciones son iguales ante los ojos de Dios. Algunas, de hecho, provocan su indignación en lugar de su agrado. Proverbios 28:9 declara algo estremecedor: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Reflexiona sobre esta palabra, abominación. No es simplemente que Dios ignore ciertas oraciones. Las detesta. Las encuentra repulsivas. Y lo más alarmante, muchas de estas oraciones abominables suenan extremadamente piadosas en la superficie. Hoy exploraremos 3 tipos específicos de oraciones que, según las Escrituras, Dios absolutamente aborrece. Oraciones que, lejos de bendecirte, podrían estar trayendo juicio sobre tu vida sin que siquiera lo sospeches. Oración número 1. La oración hipócrita que Dios detesta. La primera oración que provoca la ira divina es la que brota de labios hipócritas. Es la oración que decimos con la boca mientras nuestro corazón está en un lugar completamente distinto. En Mateo 6:5, Jesús advierte: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Observa cuidadosamente, Jesús no está condenando la oración pública en sí misma. Está condenando la oración cuya motivación primaria es impresionar a otros humanos en lugar de conectar genuinamente con Dios. Este tipo de oración tiene características inconfundibles. Está más preocupada por la forma que por el fondo. La oración hipócrita se obsesiona con encontrar las palabras correctas, el tono adecuado, la duración apropiada. Se preocupa más por cómo suena que por la autenticidad del corazón que la produce. ¿Alguna vez te has encontrado eligiendo cuidadosamente palabras elaboradas durante la oración congregacional, sabiendo que otros te escuchan? ¿Has extendido innecesariamente tu oración pública porque sentías que una oración demasiado corta parecería poco espiritual? Estos son indicios de que la hipocresía podría estar contaminando tus conversaciones con Dios. Isaías 29:13 describe perfectamente esta condición: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una disociación espiritual, palabras celestiales que brotan de un corazón mundano. Busca validación humana, no divina. La oración hipócrita está fundamentalmente orientada hacia la audiencia equivocada. Su verdadero destinatario no es Dios sino las personas que la escuchan. En la época de Jesús, ciertos fariseos ajustaban deliberadamente sus horarios para asegurarse de estar en lugares públicos durante las horas de oración. Su objetivo no era encontrarse con Dios sino ser observados por otros como personas devotas. Hoy, esta hipocresía podría manifestarse en formas más sutiles: compartir en redes sociales nuestros momentos de devoción, mencionar casualmente en conversaciones cuánto tiempo pasamos orando, o utilizar jerga espiritual excesiva en nuestras oraciones públicas para parecer más ungidos. Jesús ofrece un diagnóstico devastador para tales oraciones: ya tienen su recompensa. Es decir, obtienen exactamente lo que realmente buscaban, la admiración humana. Pero han sacrificado lo único que realmente importa, la comunión auténtica con Dios. Carece de consistencia entre palabras y acciones. Quizás la característica más definitoria de la oración hipócrita es la desconexión entre lo que decimos a Dios y cómo vivimos realmente. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: hijitos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este principio se aplica no solo a nuestro amor hacia otros, sino también a nuestro amor expresado hacia Dios en la oración. ¿De qué sirve pedir a Dios que nos ayude a perdonar si seguimos alimentando amargura? ¿Qué valor tiene orar por los pobres si nunca compartimos nuestros recursos con ellos? ¿Cómo puede ser agradable a Dios nuestra petición de pureza mientras conscientemente alimentamos la impureza en nuestras vidas? Santiago 4:3 revela por qué tantas oraciones quedan sin respuesta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La motivación corrupta contamina la petición entera. Pero, ¿cómo podemos evitar que nuestras oraciones caigan en esta categoría que Dios detesta? Jesús ofrece el antídoto en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El principio es claro: desarrolla primero una vida de oración privada, donde nadie más que Dios es testigo. La autenticidad florece en el secreto. Cuando aprendemos a orar sinceramente cuando nadie nos observa, llevamos esa misma sinceridad a nuestras oraciones públicas. Recuerda, Dios no está impresionado por nuestra elocuencia, sino por nuestra honestidad. No busca oradores hábiles sino corazones quebrantados. Como afirma el Salmo 51 horas y 17 minutos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero esta es solo la primera categoría de oraciones que provocan indignación divina. La segunda es igualmente peligrosa y posiblemente más común entre los creyentes sinceros. Oración número 2, la oración sin misericordia que atrae juicio. La segunda oración que Dios detesta es aquella que viene de un corazón que se niega a perdonar, que carece de misericordia hacia otros mientras implora misericordia para sí mismo. Jesús estableció un principio inquietante en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Observa la conexión inseparable que Jesús establece. Nuestra disposición a extender perdón determina directamente nuestra capacidad para recibirlo. No es que ganemos el perdón divino por perdonar a otros, sino que un corazón cerrado a dar misericordia es inherentemente incapaz de recibirla. Para ilustrar esta verdad, Jesús narra una de sus parábolas más impactantes en Mateo 18, la historia del siervo inmisericordia. Este hombre, perdonado de una deuda astronómica por su señor, inmediatamente salió y exigió con violencia el pago de una suma insignificante que otro le debía. Cuando el señor se enteró, revocó su perdón y entregó al siervo inmisericordia a los verdugos. La conclusión de Jesús es aterradora: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Características de la oración sin misericordia. Es fundamentalmente contradictoria. La oración sin perdón contiene una contradicción lógica que la invalida desde su concepción. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos, estamos esencialmente pidiendo a Dios: trátame como yo trato a otros. No me perdones, como yo no perdono. ¿Realmente queremos que Dios responda a esa oración? Santiago 2:13 advierte: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es una ley espiritual ineludible: la misericordia que retenemos de otros es la misma que retenemos de nosotros mismos. Revela una comprensión defectuosa de la gracia. La persona que ora fervientemente por misericordia mientras se niega a extenderla a otros demuestra que no ha comprendido verdaderamente la naturaleza de la gracia divina. En la parábola del siervo inmisericordia, la deuda perdonada por el Señor era de 10,000 talentos, equivalente a millones de dólares en moneda actual, mientras que la deuda que él se negó a perdonar era de 100 denarios. Unos pocos dólares. El contraste es deliberadamente extremo para ilustrar la desproporción absurda entre lo que Dios nos ha perdonado y lo que nos negamos a perdonar a otros. Quien verdaderamente ha experimentado la gracia transformadora de Dios encuentra cada vez más fácil extender esa misma gracia a otros. Su gratitud por el perdón recibido se traduce naturalmente en generosidad para perdonar. ¿Crea un bloqueo espiritual?
La falta de perdón es uno de los bloqueos espirituales más poderosos en la vida del creyente. No solo obstaculiza nuestras oraciones, sino que contamina toda nuestra experiencia espiritual. Marcos 11:25 establece una conexión directa entre el perdón y la efectividad de la oración, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nota el momento específico que Jesús menciona, cuando estéis orando. Sugiere que el acto mismo de acercarnos a Dios en oración debería catalizar un autoexamen sobre nuestras relaciones humanas pendientes. La reconciliación vertical con Dios está intrínsecamente vinculada a nuestra reconciliación horizontal con los demás. ¿Cómo evitar que nuestras oraciones sean bloqueadas por la falta de perdón? Reconoce el perdón como una decisión, no como un sentimiento. Muchos esperan sentir perdón antes de otorgarlo. Pero bíblicamente, el perdón es primero una decisión, una elección deliberada de la voluntad. Los sentimientos generalmente siguen a esa decisión, no la preceden. El perdón cristiano comienza con la obediencia a un mandato, no con la espera de una emoción. Cuando decidimos perdonar en obediencia a Dios, iniciamos un proceso de sanidad que eventualmente transformará también nuestras emociones. Recuerda continuamente lo que has sido perdonado. Cultivar una conciencia aguda de nuestra propia necesidad de perdón disminuye nuestra resistencia a perdonar a otros. Como aconseja Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar es claro, perdonamos como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Completamente. Sacrificialmente. Sin condiciones. Sin mantener un registro de agravios. Sin recordarnos constantemente nuestras faltas pasadas. Practica el perdón como disciplina espiritual. Así como ejercitamos nuestros músculos espirituales a través de la oración, el estudio bíblico o el ayuno, también debemos ejercitar deliberadamente nuestra capacidad de perdonar. Comienza con ofensas pequeñas. Practica liberando conscientemente el resentimiento por desaires menores. Con el tiempo, esta disciplina fortalecerá tu músculo del perdón, preparándote para las heridas más profundas que inevitablemente vendrán. Recuerda, la oración sin misericordia no solo es ineficaz, sino que activamente atrae juicio en lugar de bendición. Como advirtió Jesús, seremos medidos con la misma medida con que medimos a otros. Pero aún hay una tercera categoría de oración que provoca el disgusto divino, y es quizás la más sutil y peligrosa de todas. Oración número 3, la oración de labios no respaldada por acciones. La tercera oración que Dios detesta es aquella que no tiene intención de ser respaldada por acciones concretas. Es la oración que promete mucho pero entrega poco, que habla elocuentemente pero vive inconsistentemente. Santiago 1, 22-24 describe perfectamente esta condición espiritual, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Este principio se aplica directamente a nuestra vida de oración. La oración genuina no es simplemente hablar a Dios, es comprometerse con Dios. Es alinear no solo nuestras palabras sino nuestras acciones, decisiones y prioridades con la voluntad divina que invocamos. Características de la oración de labios sin acciones. Hace promesas a Dios sin intención de cumplirlas. Eclesiastés 5, 4-5 ofrece una advertencia severa: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, dedicaré más tiempo a tu palabra, sin hacer ajustes concretos en nuestro horario? ¿Cuántas veces hemos prometido, Dios, daré más generosamente, sin modificar realmente nuestro presupuesto? ¿Cuántas veces hemos declarado, te serviré mejor, sin tomar pasos tangibles hacia un mayor servicio? Dios no está impresionado por nuestra elocuencia devocional si está desconectada de nuestra obediencia práctica. De hecho, tales oraciones pueden provocar su indignación más que su agrado.
Separa artificialmente la espiritualidad de la vida cotidiana. La oración de labios crea una dicotomía falsa entre lo espiritual y lo práctico, como si fueran reinos separados. Ora fervientemente por los pobres, pero no ajusta su estilo de vida para poder dar más generosamente. Suplica por avivamiento, pero no está dispuesta a ser personalmente incomodada por el mover del espíritu. Pide sabiduría, pero ignora sistemáticamente los principios bíblicos en sus decisiones diarias. Un Juan 3:18 desmantela esta separación artificial. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero, ya sea hacia Dios o hacia otros, siempre se manifiesta en acciones concretas, no solo en sentimientos o palabras piadosas. Utiliza la oración como sustituto de la obediencia. Quizás el peligro más sutil de la oración de labios es que puede convertirse en un mecanismo de evasión espiritual. Oramos sobre situaciones que Dios ya nos ha instruido claramente cómo manejar. Por ejemplo, oramos por reconciliación mientras evitamos la conversación difícil que Mateo 5:23-24 nos ordena tener. Pedimos provisión financiera mientras ignoramos los principios bíblicos de administración que ya conocemos. Suplicamos por fortaleza ante la tentación mientras deliberadamente nos exponemos a situaciones que sabemos que nos hacen vulnerables. Isaías 1:15-17 expresa la frustración divina ante tales oraciones. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dios estaba diciendo esencialmente, menos oraciones y más obediencia. Menos palabras y más acciones. ¿Cómo evitar que nuestras oraciones sean meras palabras? Convierte cada oración en un compromiso. Cuando oras, hazlo con la mentalidad de que estás haciendo un compromiso, no simplemente expresando un deseo. Si pides a Dios que te ayude a crecer espiritualmente, pregúntate inmediatamente, ¿qué paso práctico tomaré hoy para cultivar mi vida espiritual? Si oras por un amigo necesitado, considera, ¿qué acción concreta puedo tomar para ser parte de la respuesta a esta oración? Santiago 2:17 nos recuerda, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De igual manera, la oración sin acción correspondiente está espiritualmente muerta. Practica la oración, pies a la obra. Esta disciplina implica no levantarte de tu tiempo de oración sin haber identificado al menos una acción específica que tomarás como resultado. No tiene que ser algo grande o dramático, puede ser tan simple como una llamada telefónica a alguien por quien oraste, un ajuste en tu horario para dar espacio a lo que pediste, o un paso concreto hacia el cambio que suplicaste. El punto es establecer una conexión tangible entre tu vida de oración y tu vida cotidiana, demostrando con tus acciones que tus oraciones no son meras palabras sino compromisos genuinos. Invita a la rendición de cuentas. Comparte tus compromisos de oración con alguien de confianza que pueda preguntarte sobre tu progreso. Esta rendición de cuentas crea un puente crucial entre tus intenciones devotas y tus acciones reales. Proverbios 27:17 observa, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Permite que otros creyentes te agucen, animándote a vivir consistentemente con las oraciones que ofreces a Dios. La transformación de nuestras oraciones, de detestables a deleitables. Después de explorar estas tres categorías de oraciones que Dios detesta, surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos transformar nuestras conversaciones con Dios para que sean un deleite en lugar de una ofensa a sus oídos? Cultiva la integridad espiritual. La integridad, la alineación consistente entre lo interior y lo exterior, entre lo privado y lo público, es fundamental para una vida de oración efectiva. El Salmo 24:3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Observa el equilibrio: limpio de manos, acciones externas, y puro de corazón, actitudes internas. Ambos son esenciales. La oración que deleita a Dios brota de esta integridad unificada, donde lo que decimos a Dios en privado se refleja fielmente en cómo vivimos públicamente. Cultivar esta integridad requiere autoexamen regular y honesto. Como exhorta el Salmo 139,
23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Practica la vulnerabilidad ante Dios. Las oraciones que Dios ama son aquellas que vienen de un lugar de honestidad radical. No necesitamos impresionar a Dios con nuestra elocuencia o aparentar una espiritualidad que no poseemos. Podemos presentarnos ante Él exactamente como somos, con todas nuestras contradicciones, luchas y fracasos. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David después de su grave pecado, ejemplifica esta vulnerabilidad. No hay pretensiones, no hay excusas, no hay intentos de minimizar su culpa. Solo una exposición cruda de su condición quebrantada y su necesidad desesperada de la gracia restauradora de Dios. Esta vulnerabilidad no solo hace nuestras oraciones más auténticas, sino que también crea el espacio para una transformación genuina. Cuando admitimos honestamente dónde estamos, Dios puede comenzar a llevarnos a donde necesitamos estar. Equilibra la petición con la rendición. Muchas de nuestras oraciones se centran exclusivamente en pedir a Dios que cambie nuestras circunstancias. Las oraciones que deleitan a Dios equilibran la petición con la rendición, el reconocimiento de su soberanía y la sumisión a su voluntad, incluso cuando difiere de nuestros deseos inmediatos. El modelo supremo es la oración de Jesús en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Expresa honestamente su deseo, pero lo subordina completamente a la voluntad del Padre. Este equilibrio entre petición y rendición revela una confianza madura en la bondad y sabiduría de Dios. Reconoce que, a veces, lo que pedimos no es lo que más necesitamos, y que la respuesta de Dios a nuestras oraciones es siempre más sabia que las oraciones mismas. Conclusión: de oraciones detestables a deliciosas. Hemos explorado 3 categorías de oraciones que la Biblia indica que Dios detesta. 1. La oración hipócrita que busca impresionar a otros más que conectar con Dios. 2. La oración sin misericordia que pide perdón mientras se niega a otorgarlo. 3. La oración de labios no respaldada por acciones concretas. Estas oraciones no solo son ineficaces, sino que pueden activamente atraer juicio divino en lugar de bendición. Como advierte Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el propósito de identificar estas oraciones no es desalentarnos de orar, sino motivarnos a orar correctamente. La buena noticia es que por cada tipo de oración que Dios detesta, existe un tipo correspondiente que lo deleita. En lugar de la oración hipócrita, podemos ofrecer oraciones de sinceridad transparente. En lugar de la oración sin misericordia, podemos presentar peticiones impregnadas de la misma gracia que anhelamos recibir. En lugar de la oración de labios sin acciones, podemos hacer compromisos genuinos respaldados por pasos prácticos de obediencia. El Salmo 141:2 ofrece una hermosa imagen de cómo Dios percibe la oración ofrecida correctamente: sea mi oración puesta delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración auténtica es como fragante incienso que asciende agradablemente a la presencia divina. Y la promesa asociada con tal oración es extraordinaria. 1 Juan 5:14-15 asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Quieres que tus oraciones sean no solo escuchadas sino atendidas con favor divino? Entonces evita las oraciones que Dios detesta y cultiva aquellas que lo deleitan. Examina tu vida de oración hoy. ¿Dónde podrías estar cruzando peligrosamente hacia el territorio de lo detestable? ¿Hay hipocresía que necesitas abandonar? ¿Falta de perdón que debes abordar? ¿Compromisos vacíos que necesitas respaldar con acciones? Recuerda, la oración no es principalmente sobre obtener lo que queremos de Dios, sino sobre alinear nuestros corazones con su voluntad. Cuando oramos correctamente, no solo cambian nuestras circunstancias, cambiamos nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros que podrían estar inadvertidamente ofendiendo a Dios con sus oraciones. Suscríbete para más enseñanzas bíblicas que transformarán tu vida espiritual y activa la campana para no perderte ningún video. ¿Cuál de estas oraciones detestables te sorprendió más?
¿Has estado orando de alguna manera que Dios detesta sin saberlo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerda, la oración más poderosa no es necesariamente la más elocuente, sino la más auténtica.